parte de estas 50 propuestas para tener un gobierno austero, un gobierno justo que promete Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. Obviamente hicimos el extracto de aquellas que tienen que ver específicamente con austeridad. La primera medida que se anuncia es la reducción del sueldo del presidente. Nadie, señalan, podrá ganar más que el presidente de la República, con un tasamiento de 108,000 pesos mensuales. Suena un poco difícil pensando justamente en el contexto de lo que hoy vivimos. Sueldos que para muchos resultan no solamente insultantes, sino absurdos en una economía como la mexicana. Obviamente esto forma parte del debate en este momento. Decíamos, ¿a quién le puede molestar que se le imponga a un senador, a un diputado, a un funcionario público renunciar a sus prebendas? Pero más allá de lo que queremos escuchar, es importante también analizar. Y eso haremos un poquito más adelante. En tanto, ¿qué piensa usted, ciudadano de a pie, de las medidas anunciadas por Andrés Manuel López Obrador? Sí, estoy de acuerdo. Creo que los recursos que se van a recabar ahí van a poder ser utilizados para más infraestructura, otras partidas, puede ser educación, puede ser seguridad, salarios para policías que hace falta. Creo que estoy de acuerdo con esa medida. Que prometió cosas que ni siquiera va a hacer. Ya le están rechazando todo lo que hizo. Entonces no creo que haga nada. La verdad es que creo que es un títere. Los diputados, los senadores, pues sí, porque ganan muchísimo. Y la gente que es trabajadora, de bajos recursos y humilde, la verdad ganan, que no, yo creo que lo que gana un trabajador de este tipo no nos alcanza. Para nosotros es una semana de trabajo, ellos en una hora se lo acaban. A favor de lo que del proyecto de él, sí. Porque digo, es para beneficio del pueblo, que realmente se necesita. Que yo sepa, legalmente no se puede bajar un salario, ¿no? O sea, si a ti te contratan en una empresa y tienes un salario y al rato te lo quieren bajar, tú puedes demandar, o eso antes, ¿no? Yo tampoco sé de leyes, ¿no? Por muy buena intención que tenga, es ilegal, está fuera de la ley, entonces se tendría que reformar esas leyes. Yo creo que es una buena medida, finalmente, tanto sueldos onerosos como lo que viene siendo compras a precios inflados o salarios que no se justifiquen, al igual que todos los servicios asociados. Yo no estoy de acuerdo de que saquen las secretarías del Distrito Federal. Pues estoy de acuerdo con 2 o 3, pero no estoy de acuerdo con que saquen las secretarías. Las secretarías se van a acabar sin funcionarios capaces. Si tú tratas de sacar a tanta gente del DF, vas a tener que pagarles para que salgan y el plan de austeridad se va a la basura inmediatamente. Estoy a favor de lo que está proponiendo AMLO, porque de esa manera vamos a poder ahorrar y el gobierno va a tener más recursos para utilizarlos en las cosas que realmente valen la pena y no en lujos para el gobierno. Sí, estaría de acuerdo, ya que es necesario hacer un cambio directamente en la sociedad. Prácticamente todos los mexicanos en algún momento echamos la culpa a lo que es el gobierno, pero el inicio debería ser de cada mexicano, ¿no? Bueno, como siempre, muchas gracias a usted que da su opinión sobre los temas de las exégesis que hacemos en este programa. Y la presencia en este estudio de Liliana Ruiz, ella es investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, Marta, mucho gusto de estar contigo y con tu auditorio. Muy amable. Bueno, pues aquí obviamente los buscamos a ustedes porque han dado un seguimiento muy puntual justamente de todos estos temas. Han luchado mucho por la transparencia y la rendición de cuentas, que obviamente no podrá dejar de seguir siendo igual en una administración nueva, ¿no? Sí, Marta, y lo están haciendo ya con estas medidas y con el análisis. ¿Cómo toman ustedes, a grosso modo, estas que tienen que ver con la austeridad? Mira, Marta, nosotros en principio en México Evalúa pensamos que efectivamente se tiene que hacer una revisión del gasto, tiene que ser una revisión rigurosa y una revisión integral. Nosotros hemos visto que el gasto hay malos manejos en el gasto, hay manejos inadecuados. Nosotros hemos dado seguimiento a partidas y conceptos de gasto muy concretos y te voy a dar un ejemplo de 4 en donde año con año observamos que el presupuesto, el Congreso
Congreso les aprueba un presupuesto y terminan gastando una cantidad totalmente diferente y mayor, y no hay mayor explicación ni justificación. Entonces, y te pongo 4 ejemplos que son, y estos gastos son gastos no prioritarios. Las 4 que nosotros tenemos muy bien monitoreadas es aguinaldo y gratificación de fin de año, servicios de traslado y viáticos, comunicación social y subcontratación de servicios con terceros. Todos estos servicios que tú contratas adicionales, que tú requieres alguna consultoría en el gobierno. Entonces, efectivamente, estamos de acuerdo. Hemos observado un deterioro en la composición del gasto y en su calidad. Observamos que en esta administración cayó el gasto en inversión física, gasto que nos puede llevar a aumentar nuestra productividad, a tener más ingresos. Y subió en publicidad oficial brutal. Sí, ¿no? Se mantuvo totalmente estancado el gasto en salud, claro, el gasto en educación. Entonces, efectivamente que urge como país hacer una revisión integral de cómo estamos gastando. Eso definitivamente no hay duda, y creo que nadie podemos estar en contra de pedir que un gobierno gaste bien, Marta. Ahora, en México Evalúa también pensamos que no es suficiente con estas medidas de austeridad. Primero que nada, si tú vas a proponer una propuesta como estas, que te afecta el gasto, esa propuesta tiene que venir muy bien fundamentada. Tiene que haber un diagnóstico muy claro, Marta, de cuáles son los beneficios y cuáles son los costos, porque hacer este tipo de cosas también trae consigo costos. Y tiene que haber todo un análisis de si ha pasado esto en algunos otros lugares, qué consecuencias ha habido. Nosotros tenemos que saber lo que tenemos que esperar de tomar medidas así. Tiene que ser un análisis completo. Entonces, ese es un llamado a la nueva administración, y es un llamado que México Evalúa ha tenido siempre, de si tú vas a hacer un cambio, una propuesta en ingresos, en gasto, en deuda, esa propuesta tiene que venir con mucha evidencia de que esa además es la mejor opción que se puede tomar. Ahora, de poco va a servir que se tomen estas medidas de austeridad si no fortalecemos a las instituciones que toman las decisiones de gasto, de ingreso y de deuda. Desafortunadamente, el gasto del gobierno, el gasto público, no ha servido no ha funcionado ni servido como un instrumento, una herramienta para no mejorar. Ha sido proporcional. Ojalá si gastáramos tanto fuera tan eficiente como aumentara proporcionalmente, ¿no? Pero no ha sido así. Exactamente. El gasto no ha servido como una herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos. No ha servido como una herramienta para realmente mejorar los servicios públicos. Pero la austeridad no nos va a servir si no tomamos decisiones para fortalecer a las instituciones de tal manera que se garantice que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y se gasten en los temas prioritarios en donde se tienen que gastar. Y te pongo uno de los ejemplos. Este tema hay que fortalecer al Congreso. El Congreso actualmente, el Poder Ejecutivo le manda un presupuesto y el Congreso prácticamente aprueba lo que le mandan sin hacer un mayor análisis de lo que le están enviando. Entonces hay que empezar a fortalecer estas instituciones que funcionan como contrapesos. Aquí, por ejemplo, frente a aquí estamos con un Congreso que está conformado como está conformado a partir del 1 de septiembre, que es de mayoría de Morena, Partido de Encuentro Social, etcétera. ¿Tendríamos la garantía de esto que están ustedes exigiendo? Con mayor razón tenemos que fortalecer los contrapesos. Ahora, si la nueva administración ha dicho que va a gobernar de manera diferente, las administraciones anteriores no han querido fortalecer los contrapesos. Desafortunadamente, siempre hay esta tendencia que tienen todos los políticos en el mundo, no nada más los mexicanos, de ver en el corto plazo nuestras decisiones. Me fijo en lo que va a pasar en mi sexenio, ya lo que va a pasar en el mediano y en el largo plazo no. Pero es por eso que México Evalúa y otras organizaciones que juntas nos llamamos el Colectivo Peso, estamos proponiendo es una agencia que ya existe, Marta. No se trata de crear nuevos organismos. Ya existe un Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, pero que no está haciendo su labor. Necesitamos voces adicionales que salgan con toda la evidencia para decir
que le eleven al Congreso los costos de tomar una mala decisión. ¿Esas voces de dónde tienen que salir? Pues mira, actualmente el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas existe, sin embargo, está sujeto a la intervención de los partidos políticos. Este tipo de instituciones funcionan en otros países, pero una de las primeras, una cosa fundamental es que no tiene que estar sujeto a la intervención partidista, tiene que ser un centro autónomo que tome sus todavía decisiones. No terminamos de concluir el tema de la Fiscalía. Yo no sé en qué momento de verdad vamos a tener voluntad de crear un organismo que estás mencionando independiente. Ahora, la nueva administración se ha manifestado a favor de este organismo porque tiene beneficios. Este tipo de agencias son voces que te permiten tomar mejores decisiones. Se ha demostrado que este tipo de agencias llevan a mayor disciplina fiscal y mejoran la toma de decisión. Sí. Aquí, Liliana, tenemos 30 segundos. A mí me gustaría que me dijeras del colectivo Peso, obviamente México Evalúa, cuál es la estrategia para vigilar, obviamente el diagnóstico de lo que ha hecho este sexenio y sexenios anteriores lo tenemos súper diagnosticado. ¿Qué van a hacer para vigilar y para tratar de que este gobierno que está prometiendo lo que está prometiendo en realidad sea eficiente y cumplidor? Vamos a seguir exigiendo este tipo de voces que ya existen, pero fortalecerlas de tal manera que funcionen, porque actualmente no se les ha dejado funcionar, no se les ha dejado ser una voz autorizada. Y por otro lado, nosotras vamos a seguir haciendo nuestro trabajo que siempre hemos hecho, monitoreando y salir a decir cuando vemos que pues hay alguna cosa que suena a las alarmas, porque ese es nuestro papel como sociedad civil. Y por lo pronto, con lo anunciado, pues el beneficio de la duda, que nos digan cómo. Exactamente. ¿No? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Marta. Gracias a México Evalúa por su siempre participación en nuestros análisis y por supuesto a Liliana Ruiz, investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.